en su... Hoy muy humano, era cariñoso, era muy fácil de entender, porque hacía fácil la conversación, te llegaba adentro. Esa mirada que tenía una mirada fija, esos ojos que te escrutaban y que te hacían un barrido de cómo eras. Era agradable, era suave, no era un hombre, tenía gran carácter, pero cuando hablabas con él, y él quería explicarte, y él quería decirte cosas, para ayudarte a que le comprendieras, era extraordinario. Era un hombre que con todo el mundo hablaba, y no tenía ningún inconveniente. Era, pues eso, comunicador, un gran comunicador. Indudablemente debe haber marcado una página importante en tu vida. Mucha. Porque ahora, por ejemplo, estoy hablando contigo y me estoy emocionando pensando en lo que estábamos hablando los dos, cuando estábamos hablando. Que me dijo tantas cosas, que no sé por dónde empezar. Iñaki, decíamos al principio de la charla que la figura de Luis Arana no es tan conocida, aún dentro de las propias filas de la militancia política vasca. Hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, en el año 2010 se ha presentado un libro en cuya presentación estuviste, que intenta de alguna manera rescatar de algunos aspectos olvidados de la historia vasca a don Luis Arana Goiri. Pero en tu caso y con la vivencia personal, familiar e histórica tan cercana, ¿cómo ves esa proyección de Luis Arana Goiri en su faceta pública? La veo extraordinaria. Es que fue un éxito la presentación del libro y la aceptación del libro, porque se descubrió un poco lo que Luis Arana Goiri había sido y había sido olvidado. Y claro, lógicamente hay que tener en cuenta que Sabino Arana, su hermano, estuvo 10 años como líder del Partido Nacionalista Vasco, porque empezó en el 1895, hasta 1903 que murió. Pero es que don Luis Arana Goiri le cayó otra vez encima en llevar la dirección del partido a partir de 1908. Tuvo un elemento coordinador que Sabino eligió, Gotzon Zabala. Gotzon Zabala fue el delegado del Partido Nacionalista Vasco después de la muerte de Sabino, porque, no sé si tú sabes, don Luis fue a vivir a Euskadi Norte en 1900 y le dejó a Sabino prácticamente solo, y los euskalherriacos estaban alrededor suyo para arrebatarle el liderazgo e ir a una autonomía mucho más suave. Pero Sabino tuvo una especie de evolución españolista, pero al final se dio cuenta de que no era el camino y delegó en Gotzon Zabala, y fue el que le preparó el camino de vuelta a don Luis para que volviera a coger el mando del partido. En el año 1908, don Luis es nombrado presidente del EBB y BBB, y ahí empieza la verdadera organización del partido que llega hasta los tiempos actuales, como estamos en el 2013. Quiere decir que don Luis empleó en el partido toda su vida, 60 años, para dejar el partido en unas condiciones adecuadas para que no se perdiera y estuviera en la posición que está hoy. ¿Te contesto a la pregunta? Sí, Iñaki. Bueno, la verdad que es tanto lo que tenemos para charlar que el tiempo se nos va volando. Y bueno, lamentablemente estamos terminando ya la entrevista, pero si abusando de tu amabilidad te vamos a volver a molestar dentro de muy poco, porque indudablemente tenemos que seguir hablando. Lo que te voy a comentar de la capacidad, si me preguntas la capacidad, es muy poco tiempo, pero en fin, si tú dices que vamos a cortar o
no tenemos todo el tiempo ya pasado, pues... Estamos un poco cortos de tiempo, sí, te escuchamos. ¿Eh? Te escuchamos, sí, te escuchamos. Sí, mira, el problema de la capacidad de don Luis es ¿cómo te diría yo? Es una característica poco estudiada y comprendida. Es un tema importante dentro de las cualidades a estudiar en don Luis Arana. Nuestra opinión particular referente a esta cualidad de Luis Arana es que fue incomprendido. Decían que era un integrista, que era un radical, que no sabía lo que hacía, pero don Luis ya sabía lo que hacía, vaya que sí sabía. Algunos hasta han dudado si realmente inspiró a su hermano Sabino la idea nacionalista. La relación con Luis Arana, mi relación con Luis Arana comenzó en el inicio de mi infancia, en el año 1936, cuya época tuve bastante trato con él, sobre todo en el exilio, que el trato fue casi diario, sobre todo en los paseos por las tardes en Guetarí, La Burdi. Fueron tiempos de la República de Exilio, volví a estar en contacto con él en el año 1942, cuando volvió del exilio. Tenía yo 12 años, comenzando mi andadura con él sin perder tiempo. Su palabra, su mirada penetrante que llegaba a mi interior me atraía y me encontraba muy a gusto a su lado. Te enseñaba rápido, sin perder tiempo, y yo lo escuchaba y trataba de aprender y recoger aquel manantial de conocimientos que iban interiorizándose en mí. Poco a poco la confianza se asentó entre los dos y vinieron las preguntas y las respuestas nos unieron. Estamos dialogando con Iñaki Arana, es el único nieto que sobrevive de don Luis Arana Goiri, que fue uno de las figuras que dan sustento. También. Sí, adelante. He leído también, claro, sus artículos y no pocas cartas y escritos relacionados con el problema nacionalista en diferentes momentos de su vida política, desde la primera escripción nacionalista a su separación del partido, que los dos hermanos Arana Goiri fundaron para divulgar, impulsar, realizar el ideal nacionalista como la costumbre hizo que se llamara sabiniano. Quiero aclarar además, de ser mi abuelo, siempre le he tenido con un gran respeto por su personalidad íntegra y firme. Lo expreso para que se advierta en mi opinión sobre él y en mis palabras no se vea una adhesión y un elogio incondicional. Lo indico por segunda vez en mi disertación sobre él. Hay que hacer equilibrios para no pasar la línea roja. En mi opinión, Sabino tenía una capacidad más profunda y más universal que Luis. Era totalmente extrovertido, pero no tenía la capacidad para darse cuenta del problema vasco, capacidad que a Luis le sobraba, una capacidad intrínseca que se alimentaba en su interior, una misma alma en dos seres distintos. Luis vivió esta circunstancia en una situación difícil de su tiempo, siendo ambos hermanos entusiastas y convencidos españolistas. Fíjate lo que estoy diciendo. Repito, Luis vivió esta circunstancia en una situación difícil de su tiempo, siendo ambos hermanos entusiastas y convencidos españolistas. Quiero resumir esto, es importante. Luis tenía más capacidad que Sabino para darse cuenta del problema vasco. Segundo, más capacidad que Sabino, sobrándole capacidad para advertir la trascendencia y la necesidad de orientar la defensa de Euskadi y de sus derechos hacia el ideal plenamente nacional. Por eso Luis se convierte más rápidamente que su hermano a la idea patria. Luis se hizo nacionalista en 1880. En marzo de 1882 le comunica a Sabino sus inquietudes y este así lo reconoce en la dedicatoria que le hace a Luis en el opúsculo Vizcaya por su independencia, 1893, al enjuiciar la trascendencia del paso inicial de Luis que tuvo que hacer para Euskadi. Esta dedicatoria decía lo siguiente: paseábamos los dos en nuestro jardín de nuestra casa en Abando y hablamos sobre las desgracias de Vizcaya.
Yo también entonces no conocía completamente a nuestra patria, pero tú con tu palabra dirigías mi inteligencia. Sabino, tú con tu palabra dirigías mi inteligencia. Qué gran conciencia tenía Sabino y qué gran generosidad hacia su hermano tenía Sabino. Iñaki, ¿Qué? se nos ha ido el tiempo lamentablemente, Bueno, así que te estamos convocando públicamente para volver a conversar dentro de pocos días y sí. agradecerte infinitamente por estas palabras, por esta recordación a tu abuelo Don Luis. Continuaremos en este punto. Cómo no, será un placer. Y nuevamente gracias. La pena es que es muy difícil. Luis es una persona muy amplia en todos los aspectos y no es fácil hablar con él en 20 minutos. Ya lo creo que sí. Bueno, Iñaki Arana, Esquerrik Casco, muchas gracias. A ti, Gora Argentina, Gora Euskadi. Agur. Agur. Dialogábamos con Iñaki Arana, nieto, único nieto, con 83 años, si no me falla el dato, que nos hablaba de la figura de su abuelo, ¿no? Uno de las grandes figuras del nacionalismo vasco, creador, entre otras tantas cosas, nada más ni nada menos que de la ikurriña, de la bandera vasca.